De hecho, ahora que hablamos de crisis, una de ellas, la del negocio, hemos asistido aquí en Ferrol también al cierre de algunas delegaciones, ¿no?, de televisiones importantes como la Televisión de Galicia, sin ir más lejos, ¿no? O sea, que se ve claramente que la crisis afecta al periodismo y quizás una profesión que, aún estando en época de bonanza, los demás sectores, también era una profesión, digamos, a lo mejor no tan valorada, ¿no? Sí. Como debería. No, y además con en España había, después hay casos concretos, ¿no? En el caso español existía el tema de la dependencia excesiva de los medios de comunicación en el sector público. O sea, esa dependencia excesiva que muchos medios de comunicación, sobre todo en el sector local, dependían mucho, pues, de las subvenciones públicas, de los patrocinios públicos, etcétera, etcétera, de diputaciones, concellos, gobiernos autónomos, etcétera. Entonces, esa dependencia excesiva, en el momento que llegó la crisis y, por lo tanto, se produjo, pues, esa fiebre de recortes que se está produciendo en el sector público, afecta notablemente. Entonces, ¿qué es curioso? No solamente afecta notablemente a los medios de comunicación públicos, sino también a los privados. En este momento hay ciudades, el otro día me comentaba un compañero de la Asociación de la Prensa de Madrid, como Guadalajara, que es capital de provincia, que no tiene ningún medio de comunicación local. Desaparecieron todos los medios de comunicación local en la ciudad de Guadalajara. Y esto es gravísimo. Claro, ¿cuál era el problema? Que pasamos en el 2005 igual de haber 3 y 4 canales de televisión locales, más 2 periódicos, hablo de una ciudad media de 100.000 habitantes o de 200.000 habitantes en el Estado español, de tener 3 y 4 canales de televisión locales, 2 periódicos locales, no sé cuántas emisoras de radio, tanto convencional como de fórmula FM, etcétera, etcétera. Ahora, pues, a subsistir 3 o 4 cadenas potentes que viven fundamentalmente de tener la clavija enganchada con Madrid y que intentan abaratar costes lo máximo posible, y sí que hay una crisis bestial de los medios privados, pero porque estaban sustentados del dinero público. También es verdad que esto se debía a que el sector privado publicitario era cativo en España, era un sector bastante cativo y era, pues, un sector de minifundio, es decir, de pequeños comercios que aportaban sus 30 euros por anuncio, etcétera, etcétera. Entonces tenías que sumar muchísima cantidad de anuncios de estos para que fuera rentable un medio de comunicación, y así pasó en todo el país, ¿no? Entonces sí que hay también esa crisis de modelo entre el sector público y privado de publicidad, cosa que no ocurre en el resto de Europa. En el resto de Europa existía un sector privado potente y, por lo tanto, también la libertad de expresión se podía desarrollar desde las redacciones con más garantías, porque los medios de comunicación no dependían tanto del dinero público a través de esos patrocinios. Y hablo de ciudades en Holanda, de ciudades en Dinamarca, de ciudades en Alemania. Es decir, que había esos medios de comunicación locales tenían más personalidad, en el sentido de que podían mantener su independencia con más garantías, porque económicamente no dependían tanto del dinero público. Sí, porque hablando de este asunto, a veces se puede entender que un medio, al estar subvencionado por concellos, sea el que sea, la información sí puede ir a lo mejor condicionada por esa subvención, ¿no? Es decir, la noticia puede ir un poco, pues, casi dirigida, entre comillas, ¿no?, desde la administración que sea, ¿no? Siempre, siempre. Es decir, directa o indirectamente. No digo de que el concejal de turno o el consellero de turno llame por teléfono a la redacción y le diga: oye, no pongas el párrafo tal y pon el párrafo cual. No, eso no. Pero sí que existe, pues, un ambiente donde se intenta condicionar esas noticias, ¿no?, a través de las propias subvenciones y del propio patrocinio. Y esto, con este modelo subsistimos en España durante 30 años, ¿no?, cualquier medio de comunicación, ¿no? Y sí que existía esa vertiente que, directa o indirectamente, condicionaba el desarrollo del redactor, el desarrollo de su creatividad, porque, claro, dependías de que si su programa estaba subvencionado por la Consellería de Pesca o por la Consellería de Agricultura. Es decir, resulta que tú te habías especializado en periodista relacionada con el mundo de la agricultura, pero tu programa dependía de la Consellería. Con lo cual, ahí es donde en España el periodismo estuvo un poco condicionado, ¿no? Yo creo que tenemos que cambiar ese modelo, es decir, tenemos que ir hacia un modelo mucho más independiente, donde el periodista pueda, pues, ejercer su profesión de autocrítica y de crítica. Es decir, por un lado, realizar autocrítica de su propio trabajo,
y por lo tanto abrir en ese mundo 2.0 que tenemos que abrir los periodistas y que ya estamos abriendo, de que los propios oyentes, televidentes, lectores en internet, etcétera, etcétera, puedan pues facilitarnos información, pero a la vez criticarnos nuestro propio trabajo, pero por otro lado nosotros poder hacer la crítica y hacer esa crítica constructiva y ese papel fiscalizador que tiene el periodista delante de la sociedad y sobre todo para fiscalizar a los poderes públicos, ¿no? Y ese papel que debemos de jugar en la sociedad, ¿no? Quizás por esas situaciones de las que hablábamos, de las subvenciones, quizás por ello se dice que la objetividad es difícil de alcanzar, ¿no? En parte por esos condicionantes a veces, ¿no? que se nos ponen. Yo es que, no es que sea difícil de alcanzar, es decir, siempre estamos buscando la objetividad, pero nunca la encontramos. Lo que pasa es que, claro, siempre hay niveles más próximos a la objetividad y menos subjetivos. Pero en el momento en que el ser humano siempre hace un trabajo, es decir, mi trabajo tiene una carga de subjetividad, y el tuyo también, y el de cualquier persona, ¿no? Porque entra en nuestra personalidad, sí, nuestra forma de ver el mundo, nuestro proyecto de mundo, entra en nuestro trabajo periodístico. Lo que sí debemos, y es éticamente nuestro deber, es intentar ser lo más objetivos posibles. A sabiendas de que vamos a tener nuestro pequeño grado de subjetividad, intentar buscar el mayor grado de objetividad posible. Y sobre todo, no perder la credibilidad, que es el principal activo que tiene el periodista, es la credibilidad, ¿no? Y la credibilidad significa no mentir, no engañar al oyente, al lector, al telespectador, no engañarlo con la información que estamos dando. La credibilidad es la clave, es nuestro gran activo. Es decir, yo creo que el gran currículum vitae del periodista es el grado de credibilidad que tenga ese periodista. No su ideología o su forma de pensar. Vamos a dejar eso al lado, es decir, cada uno tiene su ideología. No, el grado de credibilidad. Entonces, cuando una persona lo está escuchando, escucho a gente de derechas, de izquierdas, nacionalista gallega, nacionalista española o lo que sea, y si una persona me está ofreciendo credibilidad, y ahí está la clave ese es el gran activo del periodista, ¿no? Pues este periodista que escucho en tal tertulia me ofrece credibilidad, ¿no? Y tiene su visión, pero me ofrece credibilidad. Esta es la clave, ¿no? Y esto es lo que debemos, en este momento convulso y de prerrevolucionario en nuestra profesión, ¿no? Pues debemos de mantener la credibilidad, porque estemos en el soporte que estemos. Yo ahora mismo estoy trabajando mucho en internet, pero sea televisión, sea radio, sea prensa escrita, etc. Este es el gran activo que nos queda ya, ¿no? Es decir, la cotización del periodista está en base a su credibilidad. Sí. Y antes hablabas, Xan, de esas personas que vemos por la calle y para las cuales pues a veces siempre trabajamos, ¿no? Para mantenerlas informadas. Cuando hablabas un poco del nuevo mundo en el que estamos con tantas redes sociales, yo no sé si sería necesario hablar de criterios claros para aclarar quién es periodista y quién no hoy en día, ¿no? Porque como decías tú antes, puede haber una cierta confusión, ¿no? Si uno se pone a pensar en las posibilidades que hay hoy. No, y es peligrosísimo, ¿eh? Es peligrosísimo, o sea, en este mundo que estamos viviendo, al no estar definido quién es periodista y quién no, y ese grado de credibilidad que estaba hablando hace un momento, es peligrosísimo. Voy a poner un ejemplo. Imagínense ustedes, que en este momento por SMS una persona en la calle Real de Ferrol dice que va a estallar un artefacto explosivo en un establecimiento en Ferrol a las 5 de la tarde. Se puede crear un follón criminal. Había una película que estaba dedicada a la Semana Santa de Sevilla, que ahora mismo no me acuerdo el título, que iba de esto, ¿no? Es decir, de generar movimientos cuando estaba toda Sevilla en el centro de la ciudad para ver las procesiones de Semana Santa, pues generar alarma social. Alarma social. Claro, esto a través de Twitter, a través de Facebook, a través de SMS, se puede generar esta alarma social. Por gente que está elaborando comunicación y que se está pues desarrollando esa comunicación, expandiendo esa comunicación por todos los ámbitos y están generando alarma social. Claro, aquí, por eso digo que lo de la información fuera del ámbito periodístico es peligrosísima, ¿no? Es decir, de ahí, por eso los profesionales de la comunicación tenemos que ser serios, tenemos que seguir ciertas pautas técnicas de elaboración, de producción y de edición de la información que tenemos y por otro lado mantener la credibilidad, es decir,
gente, y que se escape la información del ámbito periodístico puede traer estos problemas, ¿no? Y claro, esto es una irresponsabilidad total, ¿no? Por eso, en este momento es peligrosísimo el tema, ¿no? Y hay que tener muchísimo cuidado, es decir, estos son los grandes hándicaps que tiene la sociedad del consumo, el periodismo popular que estamos viviendo en este momento, etcétera, etcétera, tiene unos riesgos grandísimos en este sentido. Pues estas posibilidades, estas situaciones, ¿crees que pueden llevar de alguna manera a un cierto desprestigio del periodismo? Están llevando, porque claro, de repente nos encontramos de que hay tertulias en televisión donde una persona que, con todos los respetos a cualquier persona que nada más que sepa las cuatro reglas, Sí. Pues resulta que están todos los días y horas de televisión pues implantando cátedra periodística, incluso dando información diciendo, según mis fuentes, sí, tal. Esto es gravísimo, ¿no? Es decir, porque, vamos a ver, ¿qué fuentes tiene usted? ¿Qué está aportando? Claro, estamos perdiendo un poco. Pero claro, quien pierde es toda la sociedad, porque nosotros en el fondo, y por eso quiero hacer responsable a la sociedad, no es un problema del gremio periodístico, sino es un problema social. Es decir, nosotros somos una parte más de la sociedad y que la profesión periodística se esté desfigurando, se esté prostituyendo por 4 pesetas de una línea de negocio, etcétera, etcétera, nos puede llevar a un desastre social. Es decir, claro, lo que decía hace un momento de la calle real. Sí. Es decir, es que si yo salgo aquí ahora en este momento en la televisión diciendo barbaridades de este estilo, oiga, que va a estallar, es que puedes generar una alarma grandísima. ¿Dónde está la responsabilidad de todo esto? Entonces, por eso también es obligación de los poderes políticos, del Parlamento, de los gobiernos, etcétera, etcétera, velar por la recuperación y el prestigio de la profesión periodística. Es decir, es que el periodista es fundamental en la sociedad, y más ahora, donde la técnica ha avanzado tanto, que el periodista no da controlada la técnica y se está produciendo pues, un exceso de información sin contrastar, sin filtrar, sin analizar, sin que cumplan las reglas básicas del periodismo, el sota, caballo y rey del periodismo, por ejemplo, que una información esté contrastada por 3 fuentes. Claro, tú dile esto pues, a una de las personas que va a esas tertulias de televisión de tal, si sus informaciones están contrastadas, no, si me lo dijo la señora en el ascensor, la señora de la limpieza, nada más, ¿no? Es decir, que estamos viviendo un momento caótico, ¿no? Y esto va a pasar factura a la sociedad, ¿no? Bueno, pues veremos hacia dónde se encamina nuestra profesión de periodistas. Bueno, pues Xan Morales, me imagino que a partir de ahora seguirás como socio, ¿no? Perteneciendo al Club de Prensa, ¿no? Llevo 20 años de socio del Club de Prensa, 14 en la directiva, 8 de presidente, y bueno, seguiremos, si no me echan, seguiremos de socios del Club de Prensa, y además desde aquí quiero a la nueva Junta Directiva brindarle todo mi apoyo y que cuenten conmigo para lo que necesiten de ahora en adelante. Es decir, que entro dentro del estatus, como dirían en Estados Unidos, de los expresidentes, que por cierto es un club de prestigio en Estados Unidos, los expresidentes. Y estoy pues, a disposición de la nueva Junta Directiva, que le deseo todo lo mejor del mundo y que puedan desarrollar todas las actividades que puedan de aquí en adelante. Bueno, pues Xan Morales, expresidente ya del Club de Prensa de Ferrol, ha sido un placer tenerte aquí de nuevo con nosotros. Gracias por estar. Gracias a vosotros. Y a ustedes también, gracias por su atención, por vuestra atención, y ya saben que pueden ver esta entrevista cuantas veces quieran también en nuestra página web, en tvferrol.es, en el espacio de televisión a la carta. Nada más por nuestra parte, hasta luego.